¿Estás intentando estudiar fisio y no entendés nada de nada? Bueno, en Unraveling Human Physiology, o sea, desentrañando la fisiología humana, vamos a intentar que con nuestros videos entiendas un poco mejor cómo es y puedas integrar los temas de fisiología. En el video anterior les conté cómo la síntesis de bicarbonato estaba ligada a la capacidad del riñón de acidificar la orina. Hoy les voy a contar cómo es que podemos medir esa capacidad de acidificación de orina. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo podemos medir esa capacidad de acidificar la orina? Seguro que tu primera respuesta va a ser midiendo el pH de la orina. ¡No! Ahora les cuento por qué. Dijimos que necesitamos eliminar por día más o menos 70 miliequivalentes de protones. Supongamos que tomamos bastante agua y hacemos 2 litros de orina por día. Eso nos da una concentración de protones en la orina de 35 miliequivalentes por litro, o lo cual es igual 3,5 por 10 a la menos 2 molar. ¿Se acuerdan que el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones? Bueno, menos el logaritmo de 3,5 por 10 a la menos 2 nos da un pH de 1,5. Con un pH así en la orina quemaríamos todas las paredes del nefrón. Un desastre. De hecho, la orina en general tiene un pH entre 4,6 y 8. Por lo tanto, los protones no pueden estar todos libres en la orina, al menos no todos los que necesitamos eliminar por día. Así que recuerden algo muy importante. Para eliminar todos los protones que necesitamos eliminar del cuerpo por día, necesitamos que estén unidos a amortiguadores de pH de orina. Tenemos dos tipos de buffers urinarios, el amonio y los ácidos titulables, entre los cuales están fosfato y creatinina. De amonio fabricamos unos 40 miliequivalentes por día y de ácidos titulables unos 30 miliequivalentes por día. Y ahí tenemos los 70 miliequivalentes por día que eliminamos de protones. Pero paremos un poquito. ¿Qué quiere decir titulable? Titulable es algo que podemos titular. Y titular el pH de una solución es agregarle de a poco volúmenes conocidos de otra solución que conocemos qué concentración tiene, para poder llevarla desde un pH hasta otro pH. Para hacer eso, utilizamos un instrumento que se llama pHímetro y sumergimos en la solución que queremos titular un electrodo de pH, que es algo que nos ayuda a medir pH. Vamos a la orina, que es más sencillito de explicar. Si queremos titular la orina, llevamos la muestra de orina que tenemos, que supongamos que tiene un pH de 5,5, hasta el pH de la sangre, o sea 7,4. Una vez que hacemos esto, para calcular la acidez titulable de la orina, simplemente multiplicamos el volumen que le agregamos de esta solución de titulación de concentración conocida por la concentración de oxidrilos que tiene esta solución de titulación. Entonces, por ejemplo, si tuvimos que agregar 300 mililitros de una solución que tenía 0,1 miliequivalentes por mililitro, eso nos va a dar que la acidez titulable de la orina en esa muestra es de 30 miliequivalentes. Ahora, ¿qué representa la acidez titulable cuando estamos hablando de la orina? La acidez titulable son los buffers urinarios que están unidos a protones y que al titularlos con una base liberan esos protones. A esos amortiguadores que se titulan los llamamos ácidos titulables. Los amortiguadores son en general ácidos débiles. Fíjense en mi video en donde les explico las características de un ácido débil. O sea que vamos a tener coexistiendo siempre la forma ácida y la forma básica.
y eso va a depender del pH en que esté la solución. Entonces acá vamos a graficar qué tanto ácido o base tenemos del amortiguador en función del pH. Les recuerdo, para que se guíen, que el pH normal de la orina va entre 4,5 y 8. O más simple, tomemos el pH promedio, que es entre 6 y 7,5. Entonces, tomemos por ejemplo el fosfato, que es el ácido titulable más común de la orina. El fosfato tiene un pKa de 6,8, o sea que al pH promedio de la orina, la mitad va a estar como forma ácida y la otra mitad como forma básica. Si se acidifica un poquito la orina, todavía tenemos un poco más de base que puede volverse ácida y así amortiguar el pH de la orina. Pero siempre los buffers son buenos cuando están cerca a su pKa, o sea que el fosfato es muy buen ácido titulable hacia el final del túbulo proximal, que tiene un pH de 6,8. La creatinina es el segundo ácido titulable que es más común en la orina y tiene un pKa de 4,9. O sea que va a seguir siendo un muy buen amortiguador cuando el pH de la orina se acidifique en el colector. Finalmente tenemos también al citrato, que también es un buen amortiguador y que tiene un pKa de 5,6. Fíjense, para todos estos, nosotros vamos a estar, cuando titulamos, yendo hasta un pH de 7,4. En todos vamos a ver que pasado 7,4 ya tenemos a todos como la forma de base. O sea que todo lo que tenía ácido unido a estos amortiguadores de pH, con la titulación se convierte en base y entonces vamos a saber y poder estimar cuántos protones teníamos unidos a esos amortiguadores. En cambio, fíjense en el amonio. El amonio tiene un pKa de 9,3, muy lejos del pH urinario. O sea que, aun si vamos desde 4 hasta 7,4 al titular, si se fijan, todavía ese pH, todo el amonio va a seguir siendo ácido, no va a liberar los ácidos que lleva titulados. Por eso es que con la titulación que se hace normalmente, no se puede estimar qué concentración de amonio teníamos actuando como amortiguador. Y por lo tanto el amonio no es un ácido titulable. Conclusión: los ácidos titulables de la orina son aquellos amortiguadores que tienen un pKa menor a 7,4 y por eso se pueden titular. ¿Y por qué los titulamos si no los medimos? Porque es mucho más fácil titular que medir varias especies distintas. En cambio, el amonio, como no se puede titular, directamente se mide bioquímicamente qué concentración de amonio hay en orina. Punto importante para recordar. Entonces, la capacidad de acidificar la orina la medimos midiendo la carga excretada de ácidos titulables, fosfato, creatinina, y la carga excretada de amonio. Primero vamos a calcular cuánto es el nuevo bicarbonato que vamos a formar. Acuérdense que por cada ácido que excretamos en la orina, eso quiere decir que formamos un nuevo bicarbonato que va a entrar al cuerpo. Entonces el nuevo bicarbonato va a ser la carga excretada de amonio más la carga excretada de ácidos titulables. ¿Qué es la carga excretada de amonio? La carga excretada de amonio es la concentración de amonio en orina multiplicada por el flujo urinario. Y la carga excretada de ácidos titulables es la concentración de ácidos titulables en orina, eso que estuvimos titulando antes y les expliqué cómo era, por el flujo urinario. Normalmente, como ya les dije antes, la carga excretada de amonio es de 40 milequivalentes por día y la carga excretada de ácidos titulables es de 30 milequivalentes por día. Y eso nos da una cantidad de 70 milequivalentes por día, que son los protones que eliminamos en orina, o bien el nuevo bicarbonato que armamos. Pero en realidad acá falta una cosita, porque hasta ahora les conté
toda la estimación de los protones que estamos excretando. Pero también hay una mínima cantidad de bicarbonato que excretamos, es todo el bicarbonato que no pudimos reabsorber. Fíjate en el video que te cuento cómo se reabsorbe. Entonces, vamos a calcular algo que tome todos los factores, que es la excreción neta de ácidos. La excreción neta de ácidos es el nuevo bicarbonato que fabricamos, o sea, la cantidad de protones que excretamos en orina, menos el bicarbonato que eliminamos porque no lo pudimos reabsorber. Y para poder estimar el bicarbonato que eliminamos por orina, vamos a calcular la concentración de bicarbonato en orina multiplicado por el flujo urinario. Pero como el bicarbonato que eliminamos por orina en situaciones fisiológicas es casi insignificante, en un paciente sano la excreción neta de ácidos es prácticamente igual a la formación de bicarbonato nuevo, o que es lo mismo que decir que es prácticamente igual a la capacidad de acidificar orina excretando protones. Si te gustó este video, por favor dame un like, suscríbete a mi canal y activa tus notificaciones para saber cuando publico nuevos videos. Y en los comentarios contame qué temas te gustaría que te explique. Gracias.